remedio después del desastre y la escayola después de la rotura. Y aparentemente Dios da 2 golpes magistrales y ha solucionado la ruina que había venido. Pero no te equivoques, lo que Dios no está haciendo no es poner una solución después del mal, sino que dice las Escrituras, varones israelitas, predicando el apóstol San Pedro allí a los judíos, va Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, como vosotros mismos sabéis, aunque vosotros le habéis entregado por manos de inicuos y le habéis crucificado. Pero dice el apóstol San Pedro, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Antes de que se creara la enfermedad, ya Dios había previsto una vacuna. Antes de que viniera la ruina, Dios en la eternidad, cuando existía en sí mismo, ya tenía la solución del pecado. Cristo no vino como un parte para solucionar el mal del pecado del hombre. Ya en la eternidad había un cordero inmolado desde la fundación del mundo. Gloria a su nombre. Por eso dice la Biblia, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Mirad, Dios puso la solución antes que subiera al corazón del hombre la idea de pecar y de rebelarse. Y esto nos trae mucho consuelo. Miguel, nos consuela mucho saber que hay un Dios que en su providencia nos cuida. A Dios no le pilla tu situación por sorpresa. Nosotros a veces nos sorprende la vida con circunstancias que no esperábamos, y eso produce en nosotros turbación y amargura. Pero confía en el Señor. Ya Dios vio ayer lo que te estaba sucediendo hoy, y en su providencia ya capacitó Dios y movió todas las cosas que se tenían que mover para que hoy tuvieras la solución del problema que tienes. ¿Tienes problemas de tentación? No te preocupes, ya lo previó Dios en la eternidad. Sí, tu problema personal ya lo tenía Dios en su mente, en sí mismo. Pero dice la Biblia que no solamente lo conoció, sino que con eso preparó ya de antemano una salida. Estáis siendo tentados, no os preocupéis. Justamente con la tentación, dice la palabra, el Señor os dará una puerta y una salida. Tienes problemas de ansiedad y de agobio, no te preocupes, ya lo previó el Señor, y previéndolo el Señor ya dio una salida. Dice, venid a mí todos los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Mirad, hay jugadores de ajedrez que viendo el tablero, antes de que el contrincante haga un movimiento, ya tienen estrategias para hacer diversos movimientos y producir el jaque mate. ¿Y esto qué significa? Y es que se adelantan a los movimientos del contrario para que éste sea derrotado. Antes de que a Satanás se le pase por la cabeza levantar una estrategia o un plan en contra de la iglesia de Ocharcuaga, antes de que a Satanás aún se le ocurra, Dios ya ha colocado planes y contramedidas para que toda obra satánica sea reprendida y su gloria y su persona sea ensalzada. Recuerda, José, recuerda que dice las Escrituras que Dios en su presciencia, conociendo los tiempos que iban a venir, una hambruna tan grande que todo el mundo conocido iba a perecer,
Y si perece el mundo conocido, también hubiera perecido aquella pequeña tribu de 75 personas, según el libro de Hechos capítulo 7. Y si hubieran perecido estos, no hubiera podido venir a través de ellos la simiente de la mujer, la cual es el Cristo. Y previendo el Señor lo que iba a acontecer, fíjate, permite Dios todo aquel plan que se levanta contra su siervo José. ¿Para qué? Para que antes de que pase el problema, Dios ya está moviendo las piezas en el gigantesco tablero de ajedrez. Estaba jugando Dios una partida. ¿Cómo puede hacer que el amado José vaya a Egipto sabiendo Dios el problema que iba a acontecer? Pero lo coloca Dios, permitiendo Dios en su providencia toda serie de circunstancias, muchas de ellas adversas, que José no entendía. Pero lo que estaba haciendo el Señor era mover la pieza al lugar indicado en el tiempo correcto. Amén. ¿Cómo podría un hebreo, pastor de ovejas, los cuales los egipcios aborrecen y no se rozan entre ellos, presentarse delante del hombre que podía tener la solución y el poder para administrar de tal forma que el mundo conocido no muriera, sino que fuera salvado? Tenía Dios, de alguna forma y manera, que colocar a lo suyo cerca de Faraón. ¿Y qué mejor lugar que la prisión? Y estando en la cárcel, pero no una cárcel normal, la cárcel donde aquellos que eran nobles pecaban contra Faraón y le hacían mal. Por eso, en el tiempo de José, estaba el copero y el panadero. Y permite Dios dos sueños, al copero y al panadero. Y le da Dios la interpretación a José de los dos sueños. Y los dos sueños se cumplen perfectamente. Permite Dios que durante años el copero se olvide del bien que ha recibido de José. Y José, metido en la cárcel, llorando sin entender el plan de Dios. Hasta que dice la Biblia que llegando el momento adecuado, Faraón soñó dos sueños: 7 vacas gordas y 7 vacas flacas que se comían a las vacas gordas, 7 espigas gordas y 7 espigas flacas que se comen también. Y dice, no hay sabio ni entendido que interprete. Pero qué casualidad que allí se encontraba aquel que le daba la copa de vino al Faraón. Y dice, me acuerdo de mis faltas. Y hace unos años atrás, cuando estaba en prisión, escuché a un joven hebreo que interpretó mi sueño y el del panadero conforme todo lo que sucedió después. Y dijo Faraón, traérmelo. Y presentándose José delante del Faraón, le contó Faraón los sueños. Y dijo José, mira, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, 7 años son. Las gordas indican abundancia y prosperidad, las flacas, hambruna y decadencia. Pero será tan grande la hambruna y la necesidad que se comerán los 7 años de abundancia. Búsquese el Faraón un hombre sabio, para que guarde en los 7 años de abundancia, para que cuando venga la escasez, dice, el pueblo no perezca de hambre. Y se le queda mirando Faraón y le dice, ¿quién mejor que tú? Y quitándose el anillo se lo entregó a José. Y la Biblia nos dice que años antes de que vinieran las vacas flacas, la necesidad, Dios ya estaba planeando en los tiempos de abundancia para proteger a su pueblo. Y escucha, cuando pasaron los 7 años de abundancia, vino todo Egipto donde Faraón y le dijo, darnos de comer. ¿Y sabe lo que dijo Faraón? Ir donde José. Y dice, y los graneros de José fueron abiertos y no pereció el mundo conocido. ¿Y saben por qué? Porque el problema vino, pero Dios ya había puesto medidas y contramedidas para aquello que iba a suceder. No te turbe, no se turbe tu corazón, no te agobies en estos momentos de crisis. ¡Amén!
más que nunca, hermanos, estamos pasando momentos difíciles. Creo que estamos pasando por una de las épocas más difíciles de toda la historia del cristianismo. Más que nunca hay pecado, más que nunca hay turbación, más que nunca la mano de Satanás está tocando este mundo, más que nunca el problema y el agobio se está levantando contra el hijo y la hija de Dios. Pero te voy a decir algo: hay un Dios que te tiene en sus manos, que te preserva, que te cuida, que te protege, y que viniendo antes del problema, Él ya te ha dado la salida y la liberación. Su nombre, Jesús de Nazaret. ¿Cuántos lo creen? Levantan su mano y dicen un fuerte amén. Me llama la atención un detalle, y es que esta ciudad de refugio era refugio para los que mataron a alguien por accidente. La Biblia lo dice, por yerro, por equivocación. Pero no era refugio del culpable. El culpable no podía encontrar refugio en esa ciudad. Solamente había salvación para el inocente, pero no había salvación para el culpable. Y mirad, aquí vemos un cuadro de la salvación en el Antiguo Testamento, y les voy a decir por qué. Todo el sistema mosaico de sacrificio de animales estaba basado en una premisa: esa sangre solo se podía derramar por el pecado de ignorancia o de yerro. Dice la Biblia: cuando errarais, porque erraréis, y no hicierais todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová. Una misma ley tendréis para todo el que pecara por yerro. Lo que te quiero decir con esto es que el pecador se podía acercar a un Dios santo derramando la sangre de un animal inocente, pero ese sacrificio solamente tenía un propósito: era dado para el pecado por yerro, sin premeditación, para el que no se había dado cuenta o no tenía mala intención. Para esos Dios estableció el sistema levítico: se derramaba sangre, pecado por yerro. No había malicia, no había premeditación en ese pecado. Bueno, ¿y qué pasaba con el que pecaba voluntariamente? Dice las Escrituras, libro de Números capítulo 15 verso 30: mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, esa persona ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad será sobre ella, y no habrá holocausto que traiga perdón. Cuando alguien pecaba con soberbia y premeditación, el sistema levítico no le daba salida. Ahora entendemos un pasaje que quizá era misterioso al no entender el contexto de las Escrituras. Después de que Dios da la ley a Moisés, un hombre al día siguiente dice que quebranta el día de reposo recogiendo leña. Sale a coger 4 ramas, y ahora le coge el pueblo quebrantando el día de reposo. Y pregunta Moisés al Señor: Señor, ¿qué hacemos con él? El tal muera irremisiblemente. ¿Qué dices? ¿Pero cómo va a morir por coger 4 ramas? Es que el problema no eran las ramas, era la soberbia de su corazón. Había pecado con premeditación y alevosía. El día anterior Dios había decretado las leyes y los mandamientos, había visto el monte humear y temblar la tierra, y al día siguiente, con soberbia de corazón, quebranta el mandamiento que Dios le había dicho. No hay holocausto para tales personas. Por eso, cuando el profeta viene donde el rey David y le cuenta aquella historia de las ovejas y de los corderitos, y dice el rey David: este hombre merece la muerte, y se le queda mirando el profeta y le dice: este hombre eres tú. Inmediatamente David se cae al suelo y le entra un miedo y un temor terrible. ¿Y sabes por qué?
porque sabía que iba a morir, porque no había holocausto para su pecado. Pero le dice el profeta, escuchad esto: no temas, ¿ves? No morirás. Jehová ha remitido tu pecado. ¿Para qué poco? ¿Cómo dices esto? Profeta del Señor. Me dices, no temas. Venga, no temo. No morirás. ¿Cómo